Muy bien, Oli, adelante, exponme cada una de las reformas educativas y en qué se han implementado y por qué. Bueno, creo que eh, el fundamento, pues es, o el punto clave es que el artículo 3 es el que lo ampara y así fueron haciéndose o se fueron implementando uno de las leyes que pues fue fundado el INE, la ley de la Institución Nacional para la Educación, y así se fue implementando lo que fue, pues, de ahí le puse todo junto, pero era primero pues primaria y secundaria. Y después, en la actualidad, pues es la maternidad o educación inicial y preescolar. Está compuesta porque es gratuita y en la actualidad la igualdad, la interactualidad, la intercultural y la diversidad, que es lo que ahorita estamos, lo que tenemos o lo que han implementado en los diferentes años, en las diferentes fechas de este cambio. Esto. Muy bien. De manera general, ¿qué le faltaría a tu mapa? ¿Qué le falta? ¿Más palabras clave? ¿Años? Le ¿Verdad? Porque faltaron las fechas, Sí. los años y yo creo que que fue surgiendo. ¿Y en qué sexenio? ¿En qué Ajá. sexenio? Porque hubo sexenios que hicieron muchas modificaciones impresionantes a la educación y otros que no hicieron nada. Entonces nos podemos dar cuenta cuáles fueron buenos, cuáles fueron malos. Ahí te falta, por ejemplo, lo de USICAM, que en su momento estuvo bien USICAM. ¿Por qué? Porque USICAM le dio la oportunidad a diferentes maestros de poder tener su plaza. Lo único malo es cómo se regía la misma, la misma institución, pero de ahí en fuera, pues hay que irlo mejorando, ¿vale, Oli? Muy bien, vamos a seguir. Sí, siento que lo hice ya de rápido por el tiempo. Ok, no, no te preocupes. Pasamos a la unidad 2 que se llama Perspectivas históricas de la política educativa. E iniciamos, por favor, Oli. Hablar de política educativa es de reforzamiento a la orientación de las primeras sociedades. Desde el inicio de la educación ha jugado una parte fundamental de la reproducción actual, fenómeno que permite llevar a cabo la interacción de costumbres, normas, usos de leyes y todos los elementos que poco a poco configuran la identidad de una sociedad o nación. La intención es, es y será construir proyectos educativos que al menos en la idea del deber ser per- pretende impartir una sola y una misma educación para todos, una educación que direc- direcciones del proceso político y actual hacia la mejora constante y la sociedad, una sociedad que progresivamente sea siempre mejor. Lograr un proyecto educativo comunitario ha sido un gran reto desde el inicio de las sociedades. Puede para seguirlo es necesario fomentar la participación de todos, asegurando el compromiso de todos y de la sociedad civil, sin que ninguna de las partes olviden sus responsabilidades del cuidado y reproducir de virtudes y valores individuales, pero dirigidos a los semejantes para asegurar la prevalencia de la cohesión social.
Muy bien, si nos damos cuenta, las perspectivas históricas dentro de la política educativa van marcando diferentes cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir una perspectiva dentro de las políticas educativas? Que cada una va de acuerdo a una temporada. Ya lo decíamos, ¿no? Unas se rigen de la Agenda 2030. Toda la parte de la educación, salud, política y demás se va a regir dentro de una agenda de trabajo. Y esa agenda de trabajo en este momento se llama 2030, que se caduca en el 2030. La siguiente será 2030, 2050 o 2060, dependiendo de los años que van a considerar dentro de ella y los puntos importantes a relevar. Dentro de esta, pues obviamente va a ir mejorando todo. Ahorita lo más específico, pues estamos en la inclusión, pero en algún momento va a salir algo respecto a la tecnología, el involucrar a los alumnos, a los estudiantes. No sé si has visto que, por ejemplo, ahorita con lo del CURP, que ya va a ser digital y que ya va a ser la única forma de poder comprobar las nacionalidades, pues nos damos cuenta que ya nuestro tipo de sangre y demás ya se va a leer y se va a codificar desde un CURP. En algún momento estaban diciendo que ya los alumnos pues se van a estudiar de acuerdo a los tipos de IQ, cómo estos se mejoran, cómo estos se manejan y de qué manera están presentes. Muy bien, vamos a continuar la lectura, por favor, Oli. La Revolución Francesa ha sido inspirada para muchos movimientos sociales y prioridades de la Constitución de derechos gratuita, normal y política. También fue par- parteaguas para la constitución de la política educativa, como en la conocemos. Al finalizar la revolución en Francia, países como Alemania, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos no tardarán en propiciarse de esta significativa política pública, entendiéndola como una toma de decisiones para el tiempo presente y el futuro sobre asuntos políticos de la educación en todas sus modalidades. Para poder llevar a cabo una política educativa fue necesario darle un lugar primordial al Estado. Hacia este sería entendimiento como la autoridad social más completamente, de tal modo que será precisamente este quien quiera al modo de la planificación y administración de todo lo crecimiento de los procesos educativos. Los estados Los estados contemporáneos han demo- denominado las políticas educativas como políticas públicas para alcanzar el impacto en todos los ciudadanos. Así se entiende que han asumido poco a poco la importancia de contar con un proyecto educativo que establece programas y contenidos que permiten la configuración de los objetivos correspondientes al lugar y el tiempo en el que se encuentran interversos. Dando a cabo al tema del tiempo y el lugar, debemos resaltar que la política educativa cuenta con diferentes niveles. Se hace hincapié en la política de estados que es permanente y atendido de la constitución de cada nación, pero también existen las políticas gubernamentales referentes a un periodo temporal determinado por la prevalencia de los dirigentes y sus planificaciones claras. Es importante no olvidar que también se hace política educativa desde el nivel internacional y nacional hasta el municipio o regional. Muy bien, correcto. Dentro de esto nos damos cuenta que la Revolución Francesa
Viene a ver lo que son los derechos, garantías y normas de una política, pero también viene a cambiar la forma educativa. Recordemos que la educación cambia de acuerdo a cada uno de los países y donde más cambió fue uno en Europa y en Estados Unidos. Es por eso que son potencias dentro de la educación. Europa se consideró una potencia dentro de la educación hasta el 2012. ¿Por qué? Porque ellos con su economía, cuando cae en el 2012, la educación fue a la que más le invirtieron y nuevamente regeneró su economía en menos de un año. Lamentablemente, por decisiones políticas y demás, ha bajado nuevamente su educación y su nivel educativo, pero ellos tenían regímenes para poder dar seguimiento a sus alumnos diferentes a los de nosotros. ¿Qué pasaba? Mientras era el nivel preescolar y primaria, los alumnos tenían que ser observados para ver quiénes iban a ser buenos en las matemáticas, en los deportes, en la economía y en la educación financiera, en la literatura y demás, y posteriormente los dividían en áreas. Y así ya no tenían ellos por qué estudiar todas las materias, sino los enfocaban a lo que eran buenos. Buenos economistas, buenos ingenieros, buenos maestros, buenos doctores, buenos abogados y demás. Entonces todo eso hizo que lo que fuera Europa destacara mucho en su nivel educativo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En su momento también Estados Unidos tuvo unos niveles educativos muy altos. Lamentablemente se quedó con esa fama. ¿Por qué? Porque la política ha disminuido la inversión dentro de la educación. Por lo tanto, pues a veces tiene que comprar algunos buenos docentes. Muy bien, continuamos por favor la lectura. Aunque en el inicio la mayoría de los estados solo incorporaban experiencias políticas probadas en otros países. Actualmente cada nación construye aparte una de sus planes y administraciones educativas innovaciones y proyectos de acuerdo a su realidad y necesidad nacional. Política educativa enfatizado su naturaleza histórica, administración y componentes actuales. La, la relación entre la política y la educación es cumplida y multifactor, multifacética. La política influye la reforma en que se cumple, concibe, se implementa y se evalúa la educación y la educación a su vez puede influir en la reforma en que se desarrollan las políticas. Las políticas en este contexto es fundamental analizar la naturaleza política de la educación y cómo está relacionada se ha desarrollado a lo largo de la historia desde la antigua hasta la actual. A continuación se presenta una división general de la política de la educación de diferentes épocas y contextos con un enfoque especial en la política educativa en México y la inclusión de la globalización de la educación. Muy bien, actividad me vas a escribir qué es para ti la política educativa. ¿De qué manera la globalización ha cambiado la educación? ¿Vale? Esas dos y las compartimos. Adelante. Muy bien, Oli, te escucho. Bueno, para mí la política, ¿qué es la política educativa? Para mí son leyes que han ido cambiando poco a poco conforme a la necesidad o conforme cree el gobierno que necesita los estudiantes o la educación en México. ¿Qué, ¿De qué manera cambia la globalización en la educación? Han cambiado han cambiado en la tecnología, desafíos en el desarrollo, en los desarrollos nuevos,
en las competencias como en el docente como en el maestro y lo puso entre paréntesis porque no todo el tiempo pasa. En algunos lugares o en algunas escuelas cambian docentes o cambian maestros como para pruebas o como para qué pueda pasar o cómo están trabajando en diferentes lugares o en diferentes países y si es la misma educación no cambia. Muy bien, correcto. Dentro de esta parte de la parte globalizada, ¿por qué se tiene que cambiar? Porque son las formas de trabajo. Hoy en día, no sé si viste que en algún momento hicieron mucho énfasis cuando salió esta palabra de globalizado, del trabajo en equipo o colaborativo. Eso es la globalización. Si tú no sabes trabajar en equipo de manera colaborativa, en algún momento no vas a ser aceptado o aceptada en algún trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, nosotros con docentes? Nosotros trabajamos de manera colaborativa con muchos docentes. Depende cuántos existan dentro de tu institución educativa. Y lamentablemente, si tú no sabes dar una clase, estar comprometido, saber de qué manera tus alumnos pueden estar contigo y demás, pues obviamente no se hace bien. Entonces, nosotros como docentes, pues tenemos que hacer de manera colaborativa algunas cosas o manera en equipo y posteriormente los alumnos también lo ven. Y si ven que sabes trabajar de una manera colaborativa, obviamente ellos también lo van a hacer. Pero si ven que tú te llevas mal con todas tus compañeras o compañeros de trabajo, ellos te lo van a decir, ¿no? Pero pues si usted tampoco se lleva bien, maestro, entonces ¿cómo quiere que nosotros trabajemos de una manera colaborativa o trabajemos en equipo si tampoco lo sabe hacer? Entonces ahí están esas partes de decir, sé trabajar en equipo, sé trabajar de manera colaborativa, sé trabajar con esta parte de la globalización. Como decías también. Otro paso importante es aprender a ocupar la tecnología. Hoy en día ya hay muchas actividades, ¿verdad? Dentro de la tecnología, no nada más plataformas, no nada más para hacer videollamadas, sino hasta para crear una presentación o para hacer una actividad o para hacer un trabajo. Ya anteriormente nada más ocupábamos la carpeta de Office, que decíamos ocupo Word, ocupo PowerPoint, ocupo Excel y Publisher y demás. Hoy en día ya no, ¿no? Por ejemplo, quieres hacer un documento y ya te dicen, pero ya no ocupes Word, ocupa Canva. Te dicen, vas a hacer una presentación, ya no ocupes este PowerPoint, ocupa Genial. Vas a hacer una gráfica de Excel, no, ya no, ya no lo hagas en Excel. Mejor ocupa editor, no sé qué de IA con gráficas. Y es como de, oye, pero va cambiando, ¿no? Todo va modernizándose. Y es lo mismo con nosotros con las clases. El desarrollar nuevas competencias, tanto para los docentes como para los alumnos, como lo pusiste, es algo importante y que se tiene que llevar más a la práctica. ¿Vale, Oli? Muy bien. ¿Alguna duda de lo visto en clase? No. Permíteme. No, ninguna. Ok.